el testimonio del Espíritu en el cielo. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? El testimonio del Espíritu en el cielo. Dice así, 1 de Juan capítulo 5 y su verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Puede tomar su lugar. Esta es la meditación de esta noche de lo que la palabra de Dios nos dice. Porque tres son los que dan testimonio ¿en dónde? En el cielo. ¿Y cuáles son estos tres? Dice aquí el Padre, y el segundo es el Verbo, y el tercero el Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes son estos tres que menciona la palabra? ¿Serán tres personas como lo dice el mundo? ¿Habrán tres personas divinas a las que le vamos a atribuir estos títulos? Porque aquí nos habla de tres títulos. Padre es un título, Verbo es un título y Espíritu Santo es otro título. Entonces dice pues la palabra que tres son los que dan testimonio en el cielo. Lo vamos a ver a través de la palabra de nuestro Dios, porque lo más común y corriente que suena y que cree el mundo son las tres personas divinas. Pero examinando las Escrituras, no existen tres personas, sino solamente hay una persona. Pero no voy a tocar ese tema sobre la persona divina, sino vamos a ver este tema, el testimonio del Espíritu, como claramente lo dice su Biblia. El testimonio del Espíritu. Tomen en cuenta esto, lleven en su mente que el testimonio es del Espíritu. Primeramente, vamos a conocer quién es el Espíritu Santo. La mayoría dicen de que el Espíritu Santo es la tercera persona. Entonces quiere decir que hay tres espíritus. Pero veamos primeramente quién es el Espíritu Santo. En la carta de Juan, en el capítulo 4 y su verso 24. Juan 4, 24. Dice así la palabra bendita de nuestro Dios. Dios es Espíritu. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nuestro Dios es Espíritu, amados hermanos. ¿Es Espíritu qué? Es Espíritu Santo. Él es tres veces santo, como lo proclaman en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces allá dice, tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La palabra de Dios dice: Dios es Espíritu. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Él es el Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos que entender que claramente dice que Dios es Espíritu. ¿Quién es ese Dios? Veamos lo que dice 1 Corintios 8:6. Vamos a ir brevemente para aprovechar el tiempo. 1 Corintios, su capítulo 4
y su verso 6. 8:6, amados hermanos. Primera de Corintios, capítulo 8 y su verso 6. Dice así: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Cuántos lo creen? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Y quién es ese Dios? El Padre. Por eso cuando dice la palabra Dios es espíritu, está hablando del Padre eterno. Cuando dice allá que son tres los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu, está hablando de nuestro Dios. Debemos de entender que el Padre y el Espíritu es el mismo. No vayamos a pensar que el Padre es otro ser, es otro espíritu y el Espíritu Santo es otro. No, es el mismo. Solo tenemos un Dios. Y entonces debemos de entender, como claramente dice aquí, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y ese Dios es el Padre eterno. Si hubieran tres espíritus, entonces estaríamos hablando de tres, pero no hay tres. Veamos la palabra de nuestro Dios en Efesios 4:4. Y ahí claramente vamos a ver cuántos espíritus hay. Dice Efesios 4:4: un cuerpo y un espíritu. ¿Estamos oyendo? Un cuerpo, ¿qué quiere decir? Un cuerpo significa una iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso dice un cuerpo. Pero ¿por qué dice el mundo que a donde quiera que usted vaya, cualquier iglesia que se vaya a meter, ahí va a encontrar salvación? Pero la Biblia nos dice de que solamente hay una iglesia. Porque Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Solamente tiene un cuerpo, una iglesia, y solamente tiene un espíritu. Sin embargo, el mundo vive confundido, que no sabe explicar. Hablan de tres personas divinas y no pueden distinguir, no pueden explicar cómo se relacionan ellos. Pero la palabra de Dios nos habla claramente que solamente hay un Dios, y ese Dios es el Padre, y Dios es espíritu, y solamente hay un espíritu nada más. Entonces cerramos esto de que cuando dice la palabra que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre y el Espíritu, está hablando del mismo. Está hablando del mismo. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el testimonio del Espíritu. Dice en Juan 5:37. Juan 5:37. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu? Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tienen? 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio ¿de quién? De mí, dice el Señor Jesús. Entonces ya entendimos quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Padre. Ahora dice aquí claramente en el verso 37: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Eso cuando dice la Escritura que tres son los que dan testimonio en el cielo.
El Padre, el Verbo y el Espíritu. Pero ¿cuál es el testimonio? El testimonio que Dios ha dado es acerca de su Hijo. ¿Y para qué? Porque Dios quiere que nosotros creamos en su Hijo Jesucristo. Por eso es que Él ha dado testimonio. ¿Por qué cree usted en Jesús? Porque le contaron a usted. Yo no creí porque a mí me lo contó un hombre, sino porque Dios da testimonio que Jesús es su Hijo. ¡Aleluya! Él es el Hijo de Dios. Entonces, por eso dice aquí, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora veamos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y su verso 17. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y su verso 17, dice así la palabra. Pues cuando Él recibió, ¿quién Él? Nuestro Señor Jesús. Cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ese es el testimonio del Espíritu. Por eso cuando leemos allá en 1 de Juan 5:7 acerca del testimonio, ¿cuál es el testimonio? El testimonio es que Dios ha confirmado quién es Jesús. ¿Y quién es el que da testimonio? El Padre y el Espíritu Santo. Pareciera como que hubieran dos. No, es el mismo. El Padre y el Espíritu Santo es el mismo. Es el mismo. Entonces ahora aquí dice la palabra: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La primera vez en que Dios dio testimonio de su Hijo fue cuando Él se bautizó. Se escuchó esa voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La segunda vez que el Padre dio testimonio de su Hijo fue en el Monte Santo, como claramente lo dice el verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos en el Monte Santo, dice. ¿De dónde vino la voz, dice? Del cielo. ¿En dónde estaban? En el Monte Santo. Cuando se transfiguró, ¿verdad? Y platicaba con Moisés y Elías. Y se escuchó aquella voz del cielo donde Dios da testimonio de su Hijo y dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿A quién tiene que oír usted? A Jesucristo. A Jesucristo. Y usted va a entender por qué tiene que oír a Jesucristo. ¿Por qué es que usted tiene que oír a Jesucristo? Claramente la declaración en el testimonio dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. La palabra de Dios está bien clara. ¿A quién tenemos que oír, verdad? Bien, entonces, ¿por qué dice que son tres? Es lo que tenemos que entender. ¿Por qué nuestro Dios habla de que son tres los que dan testimonio en el cielo? Veamos en Juan capítulo 8 y su verso 17. Volviendo al libro de Juan, su capítulo 8 y su verso 17. Dice así, hablando nuestro Señor Jesús: y en vuestra ley está escrito. ¿En qué ley? La ley de Moisés.
la ley de nuestro Dios. Y dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que nuestro Dios dice que son tres los que dan testimonio en el cielo. ¿Por qué? Para que creamos que lo que Dios está declarando es afirmativo, es verdad. Entonces Dios está hablando de tres para que su testimonio sea creído en el mundo, para que su testimonio sea verdad para nosotros. Dios dando credulidad de su testimonio, porque en la ley está escrito que el testimonio de una sola persona no vale. Todo testimonio debe constar, dice, en boca de dos o tres testigos. Por eso nuestro Dios habla de tres títulos: Padre, Verbo, Espíritu, para que ese testimonio sea conforme lo que está escrito en la ley, porque como ya le dije, nuestro Dios es un Dios de orden y no de desorden. Él no se olvida de lo que dice. Él mismo dio la ley, y en la ley dice que todo testimonio debe de constar en boca de dos o tres testigos. ¿Cómo sería eso de que Él dio la ley y Él mismo no la va a cumplir? Por eso es que las reglas son bien claras en la palabra de nuestro Dios. Entonces, hemos visto por qué es de que claramente dice de que son tres los que dan testimonio en el cielo. Ahora vamos a considerar acerca del verbo. Primera de Juan 1:3. Porque claramente dice que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Pero recuerden que el tema dice el testimonio del Espíritu. Entonces no debemos de salirnos del tema. Juan capítulo 1 y su verso 1 al 3. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Otra vez lo encontramos en 3 veces, ¿verdad? 3 veces habla aquí del Verbo. Lo repito y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El verso 2: este era en el principio con Dios. Primero, debemos de preguntarnos: ¿quién es ese Verbo? ¿Quién es? ¿Qué es lo que Él hizo? Lo dice el verso 3: todas las cosas por Él fueron hechas. Por Él. ¿Quién Él? Por el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Vamos a ver acerca del Verbo, porque tenemos que ver qué fue lo que Él hizo. Aquí dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Debemos de entender que verbo quiere decir palabra, la palabra que demuestra acción, que nuestro Dios en su palabra demuestra el poder, o se manifiesta su poder en las cosas hechas. Como claramente dice aquí el verso 1, en el principio. ¿Qué le recuerda a usted eso? Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Eso es lo que viene a nuestra mente: quién era en el principio y qué fue lo que hizo. Ahora veamos a través de la palabra de nuestro Dios en 2 de Pedro capítulo 3 y su verso 5.
Segunda de Pedro, volviendo a esta carta, segunda de Pedro, su capítulo 2 y su verso 5. Capítulo 13 y su verso 5. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, está recordando el principio otra vez, el tiempo antiguo. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por eso dice allá la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas, dice, por el Verbo fueron hechas. Ahora claramente lo dice aquí la palabra, y dice: y en el tiempo antiguo fueron hechos, ¿por quién? Por la palabra de Dios. Usted mira la inmensidad de los cielos, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo nuestro Dios? ¿Será que con su mano Él empujó el cielo hacia arriba? Como cuando nosotros construimos una casa a pura fuerza. Nuestro Dios es de poder. Él solamente con su palabra y las cosas son hechas. Hay quienes creen de que cuando habla de que Dios en 6 días formó todas las cosas, está hablando de 6,000 años, 1,000 años por día. ¿Quiere decir que a Dios le costó mucho? No, nuestro Dios es omnipotente. Con su palabra son hechas las cosas. Él es el Verbo, que con su palabra son hechas las cosas. Ahora veamos también el Salmo 33:6. Salmos capítulo 33 y su verso 6. Capítulo 33 y su verso 6 dice así las Escrituras: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Fíjese, aquí está hablando del Verbo, como claramente dice allá: en el principio era el Verbo. Vamos a seguir escudriñando más acerca del Verbo para que usted lo vaya entendiendo poco a poco, porque lleva un proceso donde va aclarando la palabra. Entonces estamos viendo quién es el Verbo y qué fue lo que hizo el Verbo. Por la palabra de Jehová fueron hechos, dice, los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Hace una conjugación de palabras, porque aliento es espíritu. La palabra de Dios no es muerta, amados hermanos, es viva. Sus palabras son de poder. Su palabra es espíritu y son vida. Entonces dice: y todo el ejército es lo que usted ve cuando sale en la noche, las estrellas. Y todo el ejército de ellos por el aliento, dice, de su boca. Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Nosotros somos sencillos, nosotros no tenemos poder, pero cuando hablamos hay aliento en nuestra boca, cuanto más nuestro Dios Todopoderoso. Su palabra es espíritu. Entonces estamos viendo quién es el Verbo,
¿Y qué fue lo que hizo el Verbo? Por lo tanto, debemos de concluir y entender que dice la palabra, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Pero ¿qué sigue diciendo de último? Y estos tres son uno, dice, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo que es uno nada más? La palabra está hablando claro, amados hermanos. Sin embargo, el mundo muchas veces se pierde y dicen son tres. No, no hay tres, solamente hay uno nada más. Son tres títulos: Padre, Verbo y Espíritu en un solo, porque uno es nuestro Dios. Solamente hay un Espíritu, amados hermanos, como claramente lo dice la palabra. Solamente hay un Dios a quien le damos honra y gloria, amados hermanos. Vamos a volver a nuestro texto que teníamos, Juan 1:1, y así vamos a ir examinando la palabra de nuestro Dios, porque claramente las Escrituras hay que escudriñarla, como hacen los científicos para examinar una perla, una piedra, a ver qué clase es, si tiene valor o no. Así es la palabra de nuestro Dios. Son perlas hermosas, es un tesoro para nuestra vida. Entonces dice Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora póngale cuidado usted, porque ahí dice era. Tres veces lo repite y dice en el principio era. No dice es, no dice será, sino que está hablando con un tiempo pasado. En el principio está hablando del tiempo pasado. Era el Verbo, y el Verbo era otra vez con Dios, tercera vez, y el Verbo era con Dios, era Dios. Esto no quiere decir que nuestro Dios dejó de ser. Él es el mismo de los siglos por los siglos. Pero debemos de ponerle cuidado a esa frase que dice era, porque esta es la causa. Cuando no examinamos, no entendemos entonces qué es lo que está hablando la palabra de nuestro Dios. En el principio era, tiempo pasado. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque dice que era. Porque ahora, amados hermanos, ciertamente nuestro Dios está en su Hijo. Vamos a compararlo con Hebreos 1:1 y después vamos a seguir estudiando esto. Hebreos 1:1, capítulo 1 y su verso 1. Aquí habla del Verbo y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, está hablando del tiempo pasado, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En el principio era el Verbo, amados hermanos. Pero el Verbo es espíritu. El Verbo no se puede ver. El Verbo es invisible. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora el Verbo toma cuerpo y se personaliza y se da a conocer quién es. Volvamos allá, Juan 1:14.
en el libro de Juan, capítulo 1 y verso 14. Dice así la palabra: y aquel verbo fue hecho carne. Oiga bien, como dice Hebreos, Dios dice, habiendo hablado en otro tiempo de muchas maneras a los padres por medio de los profetas. El verbo, amados hermanos, hubo un tiempo donde Él estuvo dando a conocer su voluntad, pero solo se oía esa voz, como leemos en los libros de los profetas, donde dicen ellos, y oí la voz de Dios, y Dios me dijo, pero no miraban nada, solo era el verbo. Pero ahora el verbo toma cuerpo. El verbo se presenta como persona en el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Entonces dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. ¿De quién? No dice del unigénito del Hijo. Si dijera del Hijo, entonces estaría refiriéndose al cuerpo del Hijo, del unigénito del Padre. ¿Ya? Fíjese, amados hermanos, este misterio es grande, porque todo mundo lo vio en aquel tiempo, pero no todos le conocieron. Todos lo miraban aquel ser, miraban aquel cuerpo, oían su voz, pero no conocieron quién hablaba. Pero los que creyeron en Él, creyeron porque lo conocieron. Se dieron cuenta que el que estaba en ese cuerpo de carne era el Dios Todopoderoso. Nicodemo lo declara y le dice, Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué fue lo que entendió Nicodemo? Que Jesús no estaba solo, el Padre estaba en él. ¿Ya? El Padre era el que hacía los milagros. Esa es otra pregunta importante. ¿Quién hacía los milagros? ¿Jesús o el Padre? Si usted escudriña la Escritura, claramente va a ver quién era el que hacía los milagros. El Padre Eterno, usando ese cuerpo de su Hijo Jesucristo. Grande es la gloria divina que se ha manifestado, en el cual nosotros debemos de entender. Entonces, el Verbo tomó cuerpo, se personalizó, y dice aquí la palabra de nuestro Dios, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjese, los que creyeron en Él vieron, dice, esa gloria. ¿Gloria de quién? Gloria del Padre. Ellos se sentían felices de ver el cuerpo de Jesucristo, porque era ver la gloria de Dios. Colosenses dice, Jesús es la imagen del Dios invisible. Es que Dios no se puede ver, amados hermanos. Entonces Él, queriendo estar entre nosotros, queriendo estar más cerca del hombre, tomó el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Formó ese cuerpo. ¿Quién lo forma? Nuestro Dios, el Espíritu Santo. Forma ese cuerpo y se introduce en ese cuerpo y nos habla a nosotros. Por eso dice Hebreos, Dios habló a los antepasados en otro tiempo, dice, de muchas maneras. Habló por medio de ángeles, habló por visiones, por sueños. También habló que se oía esa palabra, ese verbo, pero no se veía nada.
Pero ¿qué dice el verso 2? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por eso decimos que las palabras de Jesús son palabras de Dios, no porque sea otro Dios, sino porque las palabras son del Padre. Son del Padre eterno. Qué precioso entender la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos se sienten felices? Veamos lo que dice Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro capítulo 1 y su verso 10. Aquel verbo ahora es el Espíritu de Cristo. Aquel verbo ahora se le conoce como el Espíritu de Cristo. Dice así, Primera de Pedro capítulo 1 y su verso 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué profeta? ¿De quiénes está hablando aquí? Los profetas que vivieron antes de Cristo. Ellos son los que inquirieron, dice, diligentemente acerca de esta salvación, porque a ellos les fue revelado la venida de Cristo. Verso 11: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué espíritu estaba en los profetas? ¿Qué espíritu estaba en el profeta Daniel? ¿Qué espíritu estaba en el profeta Isaías? ¿En el profeta Jeremías? El Espíritu eterno del Padre. Pero ahora que ese verbo se personaliza, se le llama el Espíritu de Cristo. Porque solo hay un Espíritu, amados hermanos. Solo hay un Espíritu. Si usted mira a Cristo, solamente a Él. ¿Por qué vamos a mencionar Padre, Hijo? No, si en Jesús lo tenemos todo. Dice Colosenses 2:10, en Él estáis completos. No necesitamos mencionar Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa es una fe común dentro de los gentiles. La iglesia verdadera debe de hablar la verdad, el misterio de la verdad que revela las Escrituras. Luego vamos a Juan 1:4. Vamos a volver al libro de Juan. Juan 1:4, capítulo 1 y su verso 4. Dice así. ¿Ya lo tienen? Capítulo 1 y su verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Venimos hablando del verbo, ¿verdad? Entonces dice, en Él. ¿Quién Él? En el verbo. Tomen en cuenta. En el verbo estaba la vida. Estaba tiempo pasado. Eso es lo que tenemos que entender. Estaba, no dice está, estaba la vida. Por eso es necesario conocer a Jesucristo, porque muchos no lo conocen y hacen a un lado a Jesús y se van directamente al Padre y solamente hablan del Padre porque dicen que el Padre es el Todopoderoso. Pero ¿dónde van a encontrar al Padre? Es la pregunta. ¿En dónde está el Padre? Está en su Hijo. Él es el Espíritu de Cristo. Entonces entendamos lo que dice aquí. En Él estaba la vida, y la vida era, oiga bien, era tiempo pasado, era
la luz de los hombres. Entonces, si en Él estaba la vida, ¿ahora dónde está? Porque aquí dice que en Él estaba tiempo pasado. Ahora, ¿en dónde está la vida? Vamos a verlo a través de las Escrituras. Primera de Juan capítulo 5 y verso 11. Volviendo a la carta, Primera de Juan, capítulo 5 y su verso 11. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Dice así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está, ¿en dónde está? En su Hijo. Entonces, ¿por qué los testigos lo están buscando en dirección del Padre? Usted tiene que buscarlo en la dirección del Hijo, porque ahora Él es el Verbo, Él es la vida, Él es la resurrección. ¿Por qué? Porque el Padre está en Él. Por eso dice Colosenses 2:9, en Él habita, dice, toda la plenitud de Dios. Cuando dice toda la plenitud, no queda nada fuera. Si usted lo busca fuera de Jesús, no lo va a encontrar. Jesús es todo para mí. Eso es lo que debemos de entender. Ni nada más ni nada menos. Jesús es todo para mí. Él es nuestro Dios. ¿Por qué? Si lo miramos en una sola persona. Ahora, si usted lo divide en tres, usted cae en una apostasía, porque usted no está entendiendo, lo está buscando en dirección equivocada. Pero en Jesús lo tiene todo. Ahora, si usted quiere verlo de la manera espíritu y carne, entonces debe de entender claramente también este misterio, ¿verdad? Entonces dice aquí la palabra de nuestro Dios, 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Como decía ya el verso 4 que leíamos de Juan 1:4, en Él dice estaba. Ahora aquí nos dice dónde está. Ahora la vida está en Jesús. Se trasladó a Jesús. Se ubicó en Jesús. Ahora en Él tenemos vida eterna. Por eso se toma aquel canto que decimos, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. ¿Pero por qué? Es lo que debemos de entender. Es lo que dice el mundo y no lo entiende. ¿Por qué? Dice el verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Está claro? ¿Cuántos tienen a Jesucristo? Si usted tiene a Jesucristo, tiene al Padre. Si usted tiene a Jesucristo, tiene al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Vamos a seguir considerando en el capítulo 1 de esta misma carta. Capítulo 1, verso 1 al 3. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba, oigan bien, estaba con el Padre, pero ahora está en su Hijo Jesucristo.
¿Verdad que es precioso entender la palabra de Dios? Muchos dirán, pero ¿por qué eso? Solo Jesús y solo Jesús y solo Jesús, y no salen de ahí. ¿Por qué no les gusta invocar Padre y Espíritu Santo? Porque Jesús es todo para nosotros. Porque en Él lo tenemos todo. Entonces dice pues la palabra de nuestro Dios, tocante, dice, al verbo de vida, la vida eterna, dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se nos manifestó en Jesucristo. Qué precioso entender. Yo espero que usted cada día conozca mejor a Jesús. Cada día usted lo conozca más de cerca y no ande errado, equivocado como anda el mundo. Entonces, dice el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente